Imagina descubrir que el mejor amigo de tu hijo comienza a mirarte de una forma que te hace cuestionarte todo. Yo soy Marcela, y hace unos años mi vida dio un giro inesperado. Me separé, quedándome sola con mi hijo Tomás, y en medio de reconstruirnos juntos, una nueva y peligrosa conexión comenzó a nacer en el lugar menos esperado, en los ojos de Samuel, su mejor amigo. Hoy quiero contarles cómo esos pequeños coqueteos fueron creciendo hasta cambiar todo en una noche que nunca olvidaré. ¿Quieres saber qué pasó y cómo enfrenté esta situación? Antes suscríbete, dale like y comparte. Me llamo Marcela, tengo 40 años, y hace 5 que mi vida cambió de manera radical. Me separé de mi esposo, un hombre con el que compartí muchos años, pero con quien finalmente me di cuenta de que no había un futuro. Desde entonces, vivo sola con mi hijo, Tomás. Él es universitario y, a pesar de su edad, sigue siendo mi mayor cómplice. Tenemos una relación basada en la confianza y el respeto. Me gusta pensar que, a pesar de mis fallos y mis errores, he sabido guiarlo y darle un hogar donde siempre se siente escuchado. Pero hay algo en mi vida que comenzó a moverse de manera inesperada, algo que llegó como un susurro que luego se transformó en una marea inevitable. Ese algo tiene nombre y apellido: Samuel, el mejor amigo de Tomás. Samuel ha sido una constante en mi casa desde que eran adolescentes. Siempre lo vi como un muchacho educado, alguien con carisma natural que hace que todos se sientan cómodos. No sé en qué momento exacto Samuel empezó a visitar más mi casa, ni cuándo esas visitas se volvieron tan habituales, incluso cuando Tomás no estaba. Era como si Samuel buscara cualquier excusa para venir, y yo no era quien para negarle la entrada. Al principio pensé que exageraba. Después de todo, él es joven, y seguramente todo eso eran solo ideas mías. Pero con el paso del tiempo, sus gestos fueron cada vez más evidentes. Siempre tenía algún cumplido para decirme, alguna pregunta curiosa que me hacía sonreír. En varias ocasiones, sin que yo lo buscara, terminaba sentado a mi lado, más cerca de lo que la gente suele sentarse. Podía sentir su mirada fija en mí mientras hablábamos, sus halagos cada vez más directos, y a veces hasta tomaba mi mano en medio de una conversación, dejando que su piel cálida tocara la mía. Sentía una mezcla de nervios y curiosidad. Había algo en él que despertaba una emoción que no sentía hace años, una chispa que me hacía sentir viva de una manera que no me atrevía a admitir ni siquiera ante mí misma. Pero al mismo tiempo, el miedo se enredaba en mis pensamientos, el temor de estar cruzando una línea que no podía desdibujar. ¿Qué pasaría si Tomás se enteraba? La culpa me abrumaba, pero el deseo que latía en mí era tan fuerte como mis dudas. Lo curioso era cómo en cada visita de Samuel me encontraba preparando más café, teniendo conversaciones que duraban horas sin que el tiempo pareciera pasar. Empezamos a compartir pequeñas confidencias, nada demasiado revelador al principio, pero luego se volvió algo inevitable, casi íntimo. Hubo una tarde en particular, mientras la luz se filtraba suavemente por la ventana del comedor, que Samuel se quedó en silencio un momento, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Fue entonces cuando noté que lo nuestro ya no era una relación común. Me sentía como una adolescente en su primera cita, con el corazón acelerado y el estómago enredado en nudos. Cada pequeño gesto, cada sonrisa y cada susurro parecían cobrar una dimensión distinta, como si estuviéramos compartiendo un secreto que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Aún así, el temor se apoderaba de mí. Sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso, pero me resistía a detenerlo. Había algo en todo esto que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años, y aunque luchaba contra el miedo, mi deseo de seguir explorando este vínculo era más fuerte. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Todo cambió una noche que parecía normal y se transformó en un punto de no retorno. Tomás me dijo que se iría con sus amigos a una cabaña durante el fin de semana, y yo me preparaba para tener un par de días en soledad. Entonces, apareció Samuel. Me llamó preguntando si estaría sola, y al saberlo, se ofreció a invitarme a cenar. Sentí un revoloteo en el estómago, algo que al principio intenté disimular, pero no pude evitar decirle que sí. Al verlo, noté que esa noche estaba diferente. Había algo en él que lo hacía verse más vulnerable, como si se quitara una capa invisible y me dejara ver quién era realmente.
Durante la cena, hablamos de cosas profundas, de su vida, de sus miedos, de sus sueños. Supe, en ese instante, que estaba conectando con él de una manera que iba más allá de cualquier lógica. No era solo una atracción física, era algo que nacía desde adentro, algo que me desarmaba sin remedio. La noche avanzaba, y al despedirnos en la puerta de mi casa, sentí cómo sus labios se acercaban, cómo la tensión se desbordaba y nos envolvía. Cuando me besó, fue suave pero intenso, un beso que encendió en mí un fuego que ya no podía ignorar. Sentí cómo el ambiente cambiaba a nuestro alrededor, cargándose de una tensión palpable que hacía imposible dar un paso atrás. Era como si, de pronto, todo lo que había estado reteniendo se desbordara, rompiendo cualquier barrera que me hubiera impuesto. Me miró de una forma tan sincera y segura que todos mis miedos y dudas se desvanecieron. Samuel no era ya solo el amigo de mi hijo, era alguien que entendía mis silencios, alguien con quien podía desnudar el alma sin sentirme vulnerable. Nos besamos de nuevo, esta vez con esa mezcla de pasión y ternura que te deja sin aliento. Esa noche no fue solo un encuentro físico, fue la convergencia de dos almas que se reconocían en lo más profundo. Sentía que había encontrado en él una conexión que trascendía cualquier norma o expectativa, y aunque sabía que este vínculo nos complicaría la vida, por primera vez en años me dejé llevar sin cuestionarlo. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de emociones difíciles de describir. Me sentía renovada, casi como si hubiera vuelto a ser joven, pero también sentía un peso sobre mí, el peso de la culpa y la conciencia. Samuel me miró, y en su expresión encontré algo más que palabras. Él me aseguraba que todo lo que pasó fue real y especial, pero sabía que esto no iba a ser sencillo. Tarde o temprano, Tomás se enteraría, y yo tendría que enfrentar las consecuencias. Pasaron unos días, y con el tiempo, tomé la decisión de hablar con Tomás. Fue una conversación dura, cargada de emociones, donde mi hijo, entre la confusión y el enojo, intentó entender mis razones. No fue fácil para él, ni para mí. Me sentí vulnerable, expuesta, pero sabía que enfrentar mis decisiones era el primer paso hacia algo auténtico. Tomás, aunque dolido, con el tiempo empezó a aceptar que también merezco ser feliz, y aunque no fue un proceso rápido, poco a poco fue suavizando su postura, permitiéndonos volver a tener esa cercanía que tanto valorábamos. Pasaron días en los que esa noche se quedaba rondando mi mente, como un recuerdo dulce pero lleno de peso. Me atormentaba pensar en cómo afectaría a Tomás, en lo complicado que sería enfrentar sus sentimientos y hacerle ver que esto no era solo un capricho, sino algo que había llegado a mi vida para cambiarla. Finalmente, decidí enfrentar la situación con él, hablarle con el corazón en la mano y sin reservas. La conversación fue dolorosa, y cada palabra parecía cargar con siglos de reproches y lágrimas contenidas. En el rostro de Tomás veía reflejada la traición que sentía, su confusión y el dolor de ver a su madre en una situación tan inesperada. Sin embargo, pude ver también en sus ojos el inicio de una comprensión lenta y forzada, una que solo el tiempo y la distancia podrían sanar. Fue difícil, pero al final, Tomás empezó a aceptar que la vida a veces toma caminos retorcidos y que, incluso en medio de lo caótico, todos merecemos un poco de felicidad. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi vida desde que Samuel cruzó esa barrera invisible y se convirtió en algo más que el mejor amigo de mi hijo. Reflexiono sobre los caminos inesperados que a veces nos llevan a descubrir el amor y nuestra propia identidad. He aprendido a mirar más allá de los prejuicios. A veces, la felicidad llega desde los lugares menos esperados, y aunque fue un camino complejo, sé que cada paso valió la pena. Ahora, cuando pienso en cómo comenzó todo, me doy cuenta de que las cosas a veces suceden cuando menos las esperas, y en los lugares más insospechados. Con Samuel he encontrado una versión de mí misma que había olvidado, una mujer que sabe lo que quiere y que ya no se deja influenciar por los juicios de los demás. Y así llegamos al final de esta historia llena de emociones y giros inesperados. Espero que te haya atrapado y hecho reflexionar sobre las conexiones que aparecen en nuestra vida cuando menos lo esperamos.
Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías en una situación así? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.